Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos hoy con muchos temas a tratar en este resumen fílmico y comentado de las informaciones que esta misma semana han sido noticia. Vamos a comenzar con el tema de la reforma electoral y toda la polémica alrededor de este tema. Vamos a hablar también sobre corrupción. Se ha presentado ya la acusación de la Operación Coral y hay muchos datos interesantes para compartir. Así es. También de los nuevos casos de COVID. Así es, con las recomendaciones de las sociedades médicas, pero también vamos a hablar de los apagones, que ha sido el tema de la semana. Sí, señor. Con todo eso regresamos en un momento. Bien, amigos, la gran polémica esta semana es política y es alrededor de la necesidad de una reforma constitucional para blindar la independencia de los órganos de control, comenzando por el Ministerio Público. Ha habido una polémica entre el presidente Abinader y el expresidente Fernández y el PLD quejándose. Pero de eso vamos a hablar hacia el final de este segmento. Leonel Fernández dijo en el almuerzo de los medios de comunicación del Grupo Corripi que un país no puede estar cambiando la Constitución porque las encuestas no le den a un partido. Que eso sí es debilitar la institucionalidad democrática de un país. Con eso lo que él quiere decir es que la reforma que plantea el presidente Abinader no es para consagrar la independencia del Ministerio Público, de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y de todos los órganos de control, sino que, según él, esa reforma es porque las encuestas del PRM dicen que está por debajo de un 50% y ellos quieren cambiarla para poner que se puede ganar con menos de un 50%. El argumento se cae solo porque simplemente ellos necesitan las 2/3 partes de los votos en el Congreso y no la tienen. No la tienen. Los legisladores que tienen la Fuerza del Pueblo y el PLD impiden que hagan eso que él le está denunciando. De manera que si de verdad ellos quisieran institucionalizar el país para que sea diferente a lo que ellos hicieron nombrando a sus canchanchanes procuradores, por ejemplo, para garantizar la impunidad, simplemente a la hora de discutir el proyecto dicen no, nada de 50+1 ni nada de eso. Aquí vamos a aprobar la independencia del Ministerio Público, la independencia de la Suprema Corte, pero de bajar el 50% nada, punto. Ahí murió. Claro, por supuesto, pero él dijo también en ese almuerzo del Grupo Corripio que quien había promovido la reforma constitucional más radical había sido él mismo y eso se hizo después de una rigurosa consulta con el pueblo. Lo recordamos, la consulta popular para la reforma constitucional, así se llamaba esa consulta que se hizo por todo el país y es cierto que se hizo. Lo que pasa es que a Leonel Fernández se le olvida incluir en su comentario que no le hizo caso a lo que dijo la mayoría de la población que quería con respecto al tema de la reelección, que se quedara como estaba, 2 periodos y nunca más. Él le quitó el nunca más para poder volver. Efectivamente, él propuso una cantidad de cambios en la Constitución, algunos eran necesarios, pero no lo más importante, no la independencia de los poderes. Lo que a él le interesaba era quitarse el nunca jamás. Él no podía ser candidato otra vez. Él no podía ser candidato por tercera vez. Él no podía volver a ser jamás presidente de República Dominicana y para eso fue. Exactamente. Y esa reforma constitucional fue para eso, ¿verdad? Después de eso fue que él habló de un programa de gobierno hasta el año 44. Y de paso rehabilitó a Hipólito también, que tampoco podía volver a aspirar a ser presidente. Porque él sabía que lo derrotaba. Entonces, ¿qué pasa?
que cuando se le preguntó a la gente en ese proceso de consulta si estaba de acuerdo con que se volviera a permitir la reelección, el 67% de los participantes dijo no. Y eso él hizo así, fuépete, y lo sacó de ahí y puso su propia rehabilitación. Es decir, que él podía postularse otra vez. Entonces, yo no sé si es que subestiman a la gente. Parece que creen que nuestra población está formada por ñames con corbata, con vestido, con camiseta o con chalina. Pero la gente sabe. La gente sabe por qué y para qué él hizo esa reforma. Él se ha pasado todos estos meses también diciendo que el Ministerio Público ya es independiente y que él fue que garantizó eso, que fuera así, independiente en esa reforma. Vamos a escuchar lo que dice el expresidente de la Suprema Corte de Justicia al respecto. Se podría mantener que el presidente de la República siga designando al Procurador General de la República y que se fortalezca el Departamento de Persecución contra la Corrupción y que ese departamento no dependa directamente de la Procuraduría General de la República y que su titular sea designado por otro organismo que no sea ¿Y de quién puede depender? de Poder Ejecutivo. Bueno, ya el presidente Abinader en varios escenarios ha dicho varias veces, y lo hizo también esta semana, que él no quiere una reforma constitucional para su beneficio personal, como hicieron otros, que eso no es lo que él va a proponer. Pero en esta semana hubo varios intercambios entre él y el expresidente Leonel Fernández, que durante estos días ha estado criticando varias acciones del gobierno del presidente Luis Abinader, y entonces el presidente lo mandó a buscar en Google para refrescarle la memoria de cómo eran las cosas en su gobierno. Vamos a ver. Es decir, que el mundo está en una crisis, que hay una inflación mundial, y eso lo sabes y lo conocemos. Y siempre respetamos las opiniones de la oposición, que normalmente tienen que hablar cualquier cosa y tienen que decir. Ahora miren, hay una herramienta muy poderosa contra el populismo y la demagogia, y especialmente para los que han administrado. Y esa herramienta poderosísima que les recuerda a la gente cuando ellos gobernaron, se llama Google. Y esa es muy fácil de usar. Y buscando en Google se descubren muchas verdades. Pero sobre la reforma constitucional para garantizar la independencia de los órganos de control, dijo Leonel Fernández que la Constitución, en lugar de cambiarla, lo que necesita es que se le respete. Y sobre respetar la Constitución, precisamente, creo que el país no olvida a Félix Bautista haciendo la doble L con las dos manos cuando le dieron el no al lugar en la Suprema Corte de Justicia. Así que si vamos a hablar de respetar la Constitución, tenemos que recordar que ese caso de Félix Bautista vino porque el presidente Fernández le dio un poder a ese funcionario para que contratara una deuda pública internacional, un endeudamiento sin pasar por el Congreso, como lo manda la Constitución. Es decir, fue por eso el tema de la Sunland. El dinero no ha aparecido todavía al día de hoy. Y entonces él dice que la Constitución lo único que necesita es que la respeten. Pero oye, ¿quién lo dice? En medio de todo este intercambio, entonces aparece el PLD. Porque según ellos, sí, según ellos, toda esta controversia entre Abinader y Leonel Fernández es porque Abinader quiere elegir a Leonel como su contrincante para las elecciones, porque Leonel sería el contrincante más débil. Y hacerle creer a la población que el enfrentamiento es entre ellos dos y no con el PLD, que es el contrincante que está más fuerte. Patético, es decir, ellos se están quejando de que el gobierno está discutiendo con Leonel Fernández. Y entonces eso lo saca a ellos del juego. Ellos quieren que lo ataquen a ellos. Pero ellos necesitan más que todos esos procesos en la justicia. Que por cierto, ellos no han salido a defender a ninguno. Tú no lo ves diciendo, ese Ministerio Público está actuando por política.
ellos tiran chinita ahí, pero no se atreven Mira, a decirlo lo de frente. hicieron al principio, en aquella primera oleada donde agarraron preso a los hermanos de Danilo, en ese momento lo hicieron, pero después de ahí, mira, calladitos. Y de hecho, vamos a hacer la pausa porque cuando regresemos vamos a hablar de la acusación del caso Coral que ya esta semana se ha empezado a conocer. Regresamos. Esta misma semana. Bien, amigos, la Cámara de Cuentas hizo una auditoría a la UERS, que es la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, en sus operaciones del 2012 al 2020, es decir, los 8 años de gobierno de Danilo Medina. Y entonces, ¿ahí qué encontró? Bueno, que hay sobrevaluación en los precios, botellas, adquisición de bienes y contrataciones por fuera de la ley de compras y contrataciones públicas. Aparte de eso, también diferencias entre la ejecución presupuestaria y también entre las nóminas físicas y las de formato digital. Es decir, había una cosa que no había en otra. Y pagos de personal no identificados en las ejecuciones presupuestarias. Es decir, un desastre. Un desastre, pero esta semana ya formalmente hemos conocido la acusación del caso Coral. Ustedes recuerdan que hubo 2 etapas de imputados, Coral y luego Coral 5G. Eso ha sido todo fundido ahora y estamos hablando de una treintena de imputados, unas 15 empresas también o sociedades empresariales que están dentro de ese expediente. Y hay varios puntos interesantes. Ahí ellos señalan como cabecillas de todo este entramado a Adán Cáceres, al general Torres Robiú y al coronel Núñez de Asa. Y lo explican como un sistema piramidal, donde ellos 3 eran las cabezas y luego venían una serie de personas que eran las encargadas de reclutar y recolectar el dinero de las diferentes instituciones. Y ahí estaba el CUSEB, estaba el CESTUR, estaba el CONANI. Y lo interesante de esta acusación es ver la cantidad de pruebas que ha reunido el Ministerio Público y de testimonios de personas que participaron en el entramado. Por ejemplo, un dueño de una gasolinera. Eso es una perla. Se llama César Félix Ramos Ovalle, dueño de la gasolinera La Marina, que está en la avenida España, en Santo Domingo Este. Él confesó que aceptó una propuesta del coronel Rafael Núñez de Asa para ganar varias licitaciones para suministrarle combustible al CESTUR. Y el negocito que le propuso fue: te ponemos a ganar las licitaciones y tú nos facturas, pero no nos das nada de combustible. Tú nada más nos das factura. Nosotros te la pagamos y tú regresas dinero en efectivo. Una estafa al Estado Dominicano. Pero burda, burda. Son rateros, aunque sea de mucho dinero, porque eran millones de pesos. El señor Ramos Ovalle le admitió al Ministerio Público que participó en esa estafa. A su empresa, dijo él, le adjudicaron 4 licitaciones por 29 millones de pesos, de los cuales fueron pagados por el Estado 18.4 millones. El último pago por 10.6 millones no se llegó a hacer porque ahí fue cuando el Ministerio Público descubrió ese entramado de corrupción y lo puso en manos de los tribunales. Entonces, el comerciante Ramos Ovalle confesó que lo contactó una persona a la que él identifica como Susana Adolfo Reyes, quien trabajaba en el CESTUR, y que esa persona le preguntó a él que si a él le interesaba ganar unas licitaciones con el único requerimiento de participar en una reunión. El hombre dijo que sí y que se reunió con el coronel Núñez de Asa.
quien le estableció de forma clara y precisa, dice él, que el proceso consistía en que él debía participar en las licitaciones con las condiciones que se establecen en esas licitaciones, y después de la adjudicación lo único que tenía que hacer era emitir facturas para que le pagaran, ¿verdad? Que esas facturas las iba a ir a buscar una persona y le iba a llevar entonces el dinero para que él le diera su parte en efectivo y él procesaba su cheque, porque se estaba aparentando que eran operaciones normales con el Estado, que había ganado una licitación, que estaba vendiendo combustible, pero no despachaba una gota de combustible. Y recibía un pago, entonces recibía el cheque disfrazado de una operación lícita y le daba dinero en efectivo, millones de pesos, a los miembros de esa mafia. Entonces, él le confirmó al Ministerio Público que nunca entregó un solo ticket para el consumo de gasolina. Pero sin embargo llegó a facturar y cobrar 18 millones de pesos del Estado Dominicano. Claro que luego les retornaba en funditas y en cajitas de a millones al entramado de la operación Coral. Bueno, él incluso identifica a las dos personas que iban a buscar el dinero en efectivo. Los identifica como Jacobo Horacio José de la Cruz. Jacobo Horacio José de la Cruz Duarte. O serán dos. Jacobo Horacio y José de la Cruz Duarte, porque ese nombre está demasiado largo, deben ser dos. Que dice que en una ocasión le entregó 1.300.000 pesos en efectivo. Ah, no, el otro era David Agustín Abreu, a quien también le entregó montos entre 1 millón y 1.2 millones, como tú dices, en cajitas y en fundas de regalo. Entonces, mira, lo interesante de estos testimonios que ha podido recopilar el Ministerio Público es que eso también le tumba el argumento a la defensa de varios de los imputados que decían que todo esto estaba sustentado, toda la operación Coral estaba sustentada única y exclusivamente en la delación de Raúl Girón o en la colaboración de Raúl Girón, o lo que decía él, que esto era realmente lo que dice Raúl Girón contra lo que diga Adán Cáceres o lo que diga Núñez de Asa. Pero las pruebas documentales que ha podido obtener el Ministerio Público y de colaboración de testimonios como este que tú acabas de mencionar, le ponen la situación muy complicada a los imputados de la operación. Lo que pasa es que los abogados de los defensores de esa gente la tienen muy difícil. Entonces no es verdad que ellos van a decir en una audiencia pública, señores, este barco se hundió, confiesen todo que esto se perdió. No, ellos dicen, el Ministerio Público no tiene una sola prueba, están inventando y todo ese tipo de cosas, que no solamente es para consumo de sus defendidos, porque para que vean que lo están defendiendo, tú sabes, sino que para consumo de la opinión pública también, para dar la impresión de que ellos están ganando y que la acusación se va a caer, pero todo eso está sustentado en pruebas fehacientes y en testimonio. Por ejemplo, este señor Ovalle le dijo al Ministerio Público que él está en disposición de devolver todos los millones que él cobró fraudulentamente. Esta misma semana. Bueno, esta semana varias sociedades médicas se han referido a el aumento de casos de COVID-19, tanto la Sociedad de Infectología como la de Neumología le han pedido al gobierno que vuelva a establecer una serie de medidas. Por ejemplo, los infectólogos le pedían que se volviera a establecer el uso de mascarillas en las instituciones públicas y privadas y en las escuelas, porque están viendo un aumento en las consultas, de casos en las consultas. Ante esto, la reacción del gobierno ha sido que no van a establecer nuevas medidas, aunque el ministro Daniel Rivera sí recomendó el tema de que utilicen mascarillas aquellas personas que se sientan inseguras, que puedan hacerlo, porque nunca está de más. Vamos a ver lo que dijo el ministro Daniel Rivera. Si teníamos hace pocos días nadie interno y ahora tenemos 18 internos, ese es el aumento de casos que tenemos. Pero recuérdese que
tenemos disponibles 2.273 ocupaciones que podemos utilizar. Nosotros tenemos que seguir pendientes del COVID, eso sí, pendientes del COVID, vacunando. Usted tiene gripe, tiene que ponerse la mascarilla. Usted tiene proceso inmunosupresor, tratamientos especiales, tiene que ponerse la mascarilla. A todo esto, es escaso el uso de las mascarillas. Uno sale a la calle y son pocas las personas que la tienen. Nosotros la usamos, a pesar de que tenemos 4 vacunas, pero las precauciones nunca son demasiadas. Hay un tema también que era parte de lo que pedía la Sociedad de Infectología, y era que el gobierno retomara el tema del plan de vacunación, porque todavía queda mucha gente sin vacunar en República Dominicana, y todos sabemos que aunque eso empezó muy bien, después se ralentizó, estaban los centros de vacunación prácticamente vacíos. Muchos los han tenido que cerrar porque no hay asistencia. Y aunque hay casi 6 millones de dominicanos que tienen las 2 dosis ya, eso quiere decir que todavía queda un par de millones que no se la han puesto. Mira, y sigue habiendo vacunas disponibles. Porque lo grande es que este país siempre, es decir, el gobierno buscó vacunas rápido y la buscó donde quiera. Por eso hizo varios contratos, porque primero la AstraZeneca no cumplió, en fin. Pero no se sentaron, no se quedaron de brazos cruzados y dijeron, pero que entonces ya la contratamos y no llegan. No, salieron a buscarla. Y aquí, el que no se vacunó fue porque no le dio la gana de vacunarse. Porque todo el que se quiso vacunar se vacunó. Justamente por eso es que hace falta que haya otra vez un impulso hacia el plan de vacunación y un llamado a la población hacia la vacunación, porque no es solamente en República Dominicana donde se está viendo en este momento un incremento, aunque no se pueda considerar todavía un brote, un incremento de los casos de COVID. Está sucediendo, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, donde viven tantos dominicanos, donde esta semana se ha vuelto a elevar el nivel de alerta por COVID y se ha pedido a la población que vuelva a utilizar mascarilla. Bueno, el presidente Abinader dijo que no contempla imponer medidas ante ese aumento de contagios. Vamos a escuchar. Esta es una enfermedad que se va a mantener con nosotros, va a tener sus picos cada vez menos importantes y tenemos que estar preparados. Esto bajará y después vendrá en otro momento y tendrá otro pico y después ya nos acostumbraremos. Lo importante es que la letalidad es mínima. En realidad, lo han dicho muchos científicos ya. El COVID se va a quedar no como una pandemia que afecta a grandes cantidades de seres humanos, pero se va a quedar como una enfermedad base. Y el que se descuide tiene el riesgo de contraerla. Y ya hemos visto que es peligroso. Pero si estás vacunado, las probabilidades de que desarrolles la enfermedad grave son mínimas. Entonces lo que hay es que vacunarse. Exactamente, pero estuvieron la vacuna ahí están todavía, y si ni la gente no se la quiere poner. Porque el que no se la ha puesto es porque no quiso. Aquí, afortunadamente, no podemos decir, no nos pudimos vacunar porque el gobierno no hizo lo que tenía que hacer. No, las vacunas están ahí y todavía hay. Y si usted va ahora, lo vacunan. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del tema más caliente de la semana, los apagones. Esta misma semana. Bueno, Diana, hace días que los apagones se incrementan y prácticamente en todo el país. Entonces ya hay protesta, la gente con el grito puesto en el cielo. Sí, es así. Y bueno, tú sabes que siempre se han dado motivos que a la población le parecen irritantes, incluso declaraciones de que ya no existen los apagones. ¿Tú recuerdas eso, verdad que sí? Que aquí no hay apagones, los apagones no existen. Y entonces la gente se irrita mucho cuando surgen ese tipo de comentarios, o que son por las chichiguas. Ese se ha dicho durante mucho tiempo también. Y la gente que tira tenis y cosas a los cables del tendido eléctrico, que efectivamente pueden provocar algún problema, pero no es el motivo de los apagones.
en la República Dominicana. Y ciertamente la población está irritada, la población está alterada por las tandas de apagones que nos están azotando. Aquí podemos ver protestas en Carbonera de Montecristi, quemando gomas, tirando basura en el medio de la calle. No es la forma correcta, pero están expresando una incomodidad. Aquí vemos también quejas en San Juan de la Maguana, en la capital. Estos están en el ensanche de la Fe. Hay quejas en Puerto Plata, en Nagua, en todas partes, por el problema de los apagones. El presidente Abinader dijo que esto se va a resolver en poco tiempo y vamos a escuchar los detalles de lo que él anuncia. 800 megas de gas natural, que va a tener también un depósito de gas natural para también de manera estratégica el país tener ese depósito en el norte, porque todos los depósitos de combustible están en el sur. De esa planta adjudicada de 800 megas, el gobierno no va a tener que poner un centavo y la generación va a ser más económica que la de Punta Catalina. Entonces, en este gobierno, además de esas 440 que he mencionado, de las cuales la última 140 empieza a generar mañana y va a ir disminuyendo el déficit, se ha licitado, como la que se adjudicó en el día de hoy, 400 megas que entran más, van a entrar en agosto, y 800 megas mediano plazo, en año y medio, 2 años. Estamos hablando que hemos licitado 2.000 megas para añadírselo al sistema energético. Es decir, que de una capacidad de generación de 3.000 megas, este gobierno lo va a llevar a 5.000 megas para tener reserva. Obviamente, estos días han coincidido en que primero ha aumentado la demanda. Es bueno que ustedes conozcan que ayer fue la noche récord de demanda de energía en la historia de la República Dominicana. Más de 3.200 megas de demanda de energía. Ha coincidido en algunas plantas que tuvieron averías y otras plantas que estaban en mantenimiento. Nosotros pensamos que de aquí al domingo va a ir gradualmente disminuyendo el déficit y a partir de la semana próxima, bueno, pues se va a ir, a partir de la semana próxima se va a ir normalizando. Pero bueno recordar que eso empezó hace unos días. Desde diciembre hasta principios de mayo, el nivel de abastecimiento de energía era superior al 95%. Entonces, estos días, debido a esa coincidencia de averías, de mantenimiento y del aumento de la demanda, han provocado estos odiosos apagones de los cuales tenemos muchos años sufriendo. Lo que sí le digo es que nunca antes, ningún gobierno había hecho planes para añadir la cantidad de megas. Es decir, que estamos añadiendo aproximadamente un 70% de la capacidad instalada de generación. Porque nosotros sí planificamos y desde el primer día lo dijimos, muchos pensaban que nos habíamos exagerado con esta cantidad de generación, pero hemos hecho lo correcto para que en la República Dominicana tenga un verdadero sistema eléctrico con reservas como es un sistema eléctrico. Bueno, según el presidente Abinader, la situación energética tiene que ir mejorando ya la semana que viene, cuando entren en funcionamiento algunas plantas que estaban fuera por mantenimiento y otras por averías. Yo creo que el tema de los mantenimientos se pueden programar para que no salgan varias al mismo tiempo, pero también con ese anuncio que él hizo de la incorporación de más megavatios al sistema. Bueno, más le vale al gobierno que esas fuentes de energía comiencen a funcionar lo más pronto posible. Mientras tanto, y ya para concluir, el presidente Abinader salió hacia Suiza. Él tiene 2 eventos en Suiza. En Ginebra, la 75ª Asamblea Mundial de la Salud. Y en Davos, en el Foro Económico. Hay que decir, el Foro Económico Mundial,
que fue invitado para hablar en el Foro Económico Mundial a fin de hacer una exposición sobre la experiencia dominicana en el manejo del COVID-19, en el manejo de la crisis económica, en la pospandemia y la recuperación del turismo. Recordemos que el país fue reconocido esta semana que concluye por la Organización Mundial de Turismo, que vino su máximo ejecutivo a entregar ese premio aquí durante esta semana, como el país que más rápido recuperó su turismo en el mundo y estabilizó su situación de salud. Bueno, pues con esto concluimos el programa de hoy. El próximo sábado estaremos de nuevo con ustedes, Uchi Lora, Diana Lora, en esta misma semana. Hasta el próximo sábado. Que tengan mañana un domingo excelente en familia y una semana llena de realizaciones positivas. Nos vemos el sábado.